¿Qué llevó a los senadores romanos a dar la espalda al hombre más poderoso de la República? Roma, 15 de marzo del 44 a.C. Julio César, confiado y en el apogeo de su poder, entra al Senado sin imaginar lo que está por suceder. En lugar de vítores, hombres a la sombra lo esperan con dagas escondidas entre sus ropajes. Pero ¿cómo llegamos a este punto? En este video te contaré la intriga y los motivos detrás de uno de los hechos más famosos y dramáticos de la historia antigua. Bienvenido. Para entender todo este caos hay que hablar de quién era Julio César. Este tipo no era cualquier romano, evidentemente. Proveniente de una familia patricia de poca fortuna, se convierte rápidamente en un líder carismático gracias a sus conquistas militares y sus discursos políticos. Es decir, lo tenía todo: carisma, estrategia y especialmente un ejército que lo adoraba. Desde el año 69 a.C. había ido ganando relevancia en las altas esferas políticas de la República y fue ascendiendo lentamente en la carrera política romana. El problema con esto era su carácter ambicioso que ya se dejaba ver entre los senadores, quienes lo veían como una potencial amenaza contra la República Romana, al menos en su carácter democrático. A muchos senadores les molestaba que con cada victoria César se volviera más y más como un rey, porque justamente 4 siglos atrás de estos hechos, en el 509 a.C., los senadores de la época habían echado al último rey de la monarquía romana, fundando así la República. Por cierto, dicho rey era Tarquino el Soberbio. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, tras una guerra civil en contra de su antiguo aliado Pompeyo, Julio César asumió el poder absoluto en Roma. Hizo nombrar a cónsules de su partido, quienes le devolvieron el favor nombrándolo dictador por 10 años. En la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma, el título de dictador era temporal, algo así como un puesto de emergencia para situaciones críticas y no solía sobrepasar los 6 meses. Sin embargo, César dijo para sí mismo: no, esto me lo quedo para siempre. Eso fue como echarle sal a la herida del Senado. ¿Cómo iba a gobernar una república si todo el poder estaba en manos de una sola persona? Entonces empezaron las reuniones secretas. Ahí, unos 60 senadores liderados por Casio y Bruto, este último era algo así como un protegido de César, decidieron que la única forma de salvar a Roma era eliminando a César. Llegamos entonces al 15 de marzo del año 44 a.C., fecha conocida en la antigua Roma como las Idus de marzo. En los días previos, César recibió numerosas advertencias que presagiaban el peligro, entre ellas sueños inquietantes y cartas anónimas. Incluso un adivino lo alertó directamente pronunciando la célebre frase: "Cuídate de las Idus de marzo". Sin embargo, el dictador no dio importancia a estas señales. Confiado en su posición de poder y en su aparente invulnerabilidad, César desestimó todos los avisos. Aquella mañana, César decidió acudir al Senado, donde lo esperaban tanto sus aliados como sus enemigos. Una vez dentro de la curia de Pompeyo y mientras se encontraba distraído, los conspiradores ejecutaron su plan. Liderados por Casio y Bruto, un grupo de senadores rodeó a César y lo atacó. El ataque fue implacable. Se calcula que recibió más de 20 puñaladas. En medio del caos se cuenta que César reconoció entre sus agresores a Marco Junio Bruto, quien había sido cercano a él. La historia, o más bien la literatura gracias a Shakespeare, nos legó la famosa frase: "¿Tú también, hijo mío?". Aunque no existen pruebas de que estas palabras hayan sido pronunciadas, la escena simboliza la traición y la caída de uno de los hombres más poderosos de Roma. Los conspiradores creían que al eliminar a Julio César restaurarían la República Romana y devolverían el equilibrio político. Sin embargo, sus acciones desataron el efecto contrario. Lejos de estabilizarse, Roma cayó en un caos absoluto. El pueblo romano, que en gran medida idolatraba a César, reaccionó con furia al conocer los detalles de su asesinato. La percepción de César como un líder carismático y defensor del pueblo fue aprovechada por sus aliados más cercanos, Marco Antonio y Octavio, quienes lo convirtieron en un símbolo de mártir. Este sentimiento popular, combinado con la habilidad política de Antonio y Octavio, desencadenó una serie de enfrentamientos que culminaron en una nueva guerra civil. El conflicto tuvo 2 consecuencias casi inmediatas. Puso fin a los ideales republicanos que los conspiradores pretendían defender y allanó el camino para la instauración de un nuevo sistema de gobierno, el Imperio Romano. Finalmente, Octavio, conocido más tarde como Augusto, se consolidó como el primer emperador de Roma, marcando el inicio de una nueva era. Paradójicamente, los conspiradores asesinaron a César con el objetivo de evitar que asumiera un poder absoluto similar al de un monarca, pero sus acciones llevaron a la creación de un régimen aún más centralizado y duradero. Así concluye esta trama histórica, una conspiración que en su intento por salvar la república terminó marcando su fin definitivo. Pero ahora la pregunta queda en el aire: ¿hicieron bien los senadores al intentar eliminar a César para preservar los ideales republicanos? ¿O fue un error estratégico que llevó a consecuencias irreparables para Roma? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Si este pequeño relato te gustó, no olvides darle like y compartir el video, porque la historia no solo está llena de enseñanzas, también nos regala giros y traiciones dignos del mejor thriller político. Nos vemos en el siguiente episodio.